Cuatro huelgas mexicanas. En la línea del ferrocarril mexicano, que sube más de 150 kilómetros desde el puerto de Veracruz hasta 2.250 metros de altura al borde del Valle de México, se encuentran algunas ciudades industriales. Cerca de la cima, después de esa maravillosa ascensión desde los trópicos hasta las nieves, se distingue la más elevada de estas ciudades industriales, Santa Rosa, semejante a un gris tablero de ajedrez extendido sobre una alfombra verde. Más abajo se halla Río Blanco, la mayor de estas ciudades, escenario de la huelga más sangrienta en la historia del movimiento obrero mexicano. Se dice que el mayor orgullo del gerente Hartington, inglés de edad mediana y ojos acerados, quien vigila el trabajo de 6.000 hombres, mujeres y niños, estriba en que la fábrica de tejidos de algodón es la más grande y moderna en el mundo y la que produce mayores utilidades respecto a la inversión. En efecto, la fábrica es grande. Los trabajadores son todos mexicanos con alguna rara excepción. Se laboran 13 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ya sea al aire libre o entre el estruendo de la maquinaria, en un ambiente cargado de pelusa y respirando el aire mefítico de las salas de tinte. El terrible olor de las salas causa náuseas, son antros de suicidio para hombres que trabajan allí. Se dice que en promedio estos solo logran vivir unos 12 meses. Sin embargo, la compañía encuentra muchos a quienes no les importa suicidarse de este modo ante la tentación de cobrar 15 centavos más al día sobre el salario ordinario. La fábrica se estableció hace 16 años, pero su historia y la del pueblo se divide en antes y después de la huelga. En México no hay leyes laborales que protejan a los trabajadores. No se ha establecido la inspección de las fábricas, no hay reglamentos eficaces contra el trabajo de los menores, ni hay procedimientos para que los obreros puedan cobrar indemnización por daños, por heridas o por muerte en las minas o en las máquinas. Los trabajadores no tienen derechos que sus patrones deban respetar. El grado de explotación lo determina la política de la empresa. Además de esta ausencia de protección por parte de los poderes públicos, existe la opresión gubernamental. La maquinaria del régimen de Díaz está por completo al servicio del patrón, quien a latigazos puede obligar al trabajador a que acepte sus condiciones. Los 6.000 trabajadores de la fábrica de Río Blanco no estaban conformes con pasar 13 horas diarias en aquella atmósfera asfixiante, sobre todo con salarios de 50 a 75 centavos diarios, ni con pagar a la empresa 2 pesos semanarios de renta por los cuchitriles con piso de tierra que llamaban hogares, ni con la moneda en que se les pagaba, vales contra la tienda de la compañía. En ella la empresa recuperaba hasta el último centavo que pagaba en salarios. Pocos kilómetros más allá de la fábrica, en Orizaba, los mismos artículos podían comprarse a precios menores entre 25 y 75%. Pero a los operarios les estaba prohibido comprar sus mercancías en otras tiendas. El propio Díaz apoyaba a la compañía no solo en su calidad de representante del gobierno, sino como un fuerte accionista de la misma. Sin embargo, los obreros se prepararon a luchar. Organizaron en secreto un sindicato y se reunían clandestinamente. Tan pronto como la empresa supo que los trabajadores se reunían para discutir sus problemas, comenzó a actuar en contra de ellos. Por medio de las autoridades policíacas expidió una orden general que prohibió a los obreros, bajo pena de prisión, recibir cualquier clase de visitantes, incluso a sus parientes. Las personas sospechosas de haberse afiliado al sindicato fueron encarceladas inmediatamente. En esta situación se declaró una huelga en las fábricas textiles de la ciudad de Puebla,
que eran propiedad de la misma compañía. Los obreros de Puebla vivían en iguales condiciones que los de Río Blanco. Al iniciarse el movimiento en aquella ciudad, la empresa decidió, ya que los obreros carecían de recursos económicos, rendirlos por hambre, cosa que pensaba lograr en menos de 15 días. Los huelguistas pidieron ayuda a los obreros de otras localidades. Los de Río Blanco ya se preparaban para ir a la huelga, pero en vista de las circunstancias decidieron esperar algún tiempo con el objeto de reunir un fondo para sostener a sus hermanos de la ciudad de Puebla. De este modo, las intenciones de la compañía fueron frustradas por el momento, ya que a una media ración, tanto los obreros que aún trabajaban como los huelguistas tenían manera de continuar la resistencia. Pero en cuanto la empresa conoció la procedencia de la fuerza que sostenía a los huelguistas poblanos, cerró la fábrica de Río Blanco y dejó sin trabajo a sus obreros. También suspendió las actividades de otras fábricas en otras localidades. Ya sin trabajo, los obreros de Río Blanco declararon la huelga y formularon una serie de demandas para aliviar hasta cierto punto las condiciones en que vivían. Pero las demandas no fueron atendidas y la empresa se burlaba francamente de los huelguistas. Los 6,000 obreros y sus familias empezaron a padecer hambre. Durante 2 meses pudieron resistir explorando las montañas próximas en busca de frutos silvestres. En la mayor desesperación se dirigieron al más alto poder que conocían, a Porfirio Díaz, para pedirle clemencia. Le suplicaron que investigara la justicia de su causa y le prometieron acatar su decisión. El presidente simuló investigar y pronunció su fallo. Este consistió en ordenar que la fábrica reanudara sus operaciones y que los obreros volvieran a trabajar jornadas de 13 horas sin mejoría alguna en las condiciones de trabajo. Fieles a su promesa, los huelguistas de Río Blanco se prepararon para acatar el fallo, pero se hallaban debilitados por el hambre y para trabajar necesitaban sustento. En consecuencia se reunieron frente a la tienda de raya de la empresa y solicitaron cierta cantidad de maíz y frijol para sostenerse la primera semana. El encargado de la tienda se rió de la petición. «A estos perros no les daremos ni agua», fue su respuesta. Entonces, cuando una mujer, Margarita Martínez, exhortó al pueblo para que por la fuerza tomase las provisiones que le habían negado, la gente saqueó la tienda, la incendió y por último prendió fuego a la fábrica. El pueblo no tenía la intención de cometer desórdenes, pero el gobierno sí esperaba que estos se cometieran. Sin que los huelguistas lo advirtieran, algunos batallones de soldados regulares esperaban fuera del pueblo, al mando del general Rosalío Martínez, nada menos que el mismo subsecretario de guerra. Los huelguistas no tenían armas, no estaban preparados para una rebelión, no habían deseado causar daños. Su reacción fue espontánea. Un funcionario de la compañía me confió después que tal reacción pudo haber sido sometida por la policía local. No obstante, aparecieron los soldados. Dispararon sobre la multitud a quemarropa. No hubo ninguna resistencia. Se ametralló a la gente en las calles sin miramientos por edad ni sexo. Muchas mujeres y niños se encontraron entre los muertos. Los trabajadores fueron perseguidos hasta sus casas, arrastrados fuera de sus escondites y muertos a balazos. Algunos huyeron a las montañas donde los cazaron durante varios días. Se disparaba sobre ellos en cuanto eran vistos. Un batallón de rurales se negó a disparar contra el pueblo, pero fue exterminado en el acto por los soldados. Murieron unas 800 personas. «Yo no sé a cuántos mataron», me dijo un hombre que había estado con los rurales, «pero en la primera noche, después que llegaron los soldados,
vi 2 plataformas de ferrocarril repletas de cadáveres y miembros humanos apilados. Después de la primera noche hubo muchos muertos más. Esas plataformas, continuó, fueron remolcadas por un tren especial hasta Veracruz, donde los cadáveres fueron arrojados al mar para alimento de los tiburones. Los huelguistas que escaparon a la muerte recibieron castigos de otra índole, apenas menos terribles. Parece que en las primeras horas del motín se mataba a discreción, sin hacer distinciones, pero más tarde se conservó la vida de algunas personas entre las que eran aprehendidas. Los fugitivos capturados, después de los primeros 2 o 3 días, fueron encerrados en un corral. 500 de ellos fueron consignados al ejército y enviados a Quintana Roo. El vicepresidente y el secretario del Círculo de Obreros fueron ahorcados, y la mujer que agitó al pueblo, Margarita Martínez, fue enviada a la prisión de San Juan de Ulúa. Entre los periodistas que sufrieron las consecuencias de la huelga están José Neira, Justino Fernández, Juan Olivares y Paulino Martínez. Los 2 primeros fueron encarcelados durante largo tiempo. El último fue torturado hasta que perdió la razón. Olivares fue perseguido durante muchos días, pero logró evadir la captura y llegar a Estados Unidos. Ninguno de los 3 tenía relación alguna con los desórdenes. En cuanto a Paulino Martínez, no cometió otro delito que comentar superficialmente la huelga y manifestarse en favor de los obreros en su periódico publicado en la capital. Fue detenido y encarcelado. Se le mantuvo incomunicado durante 5 meses sin que se formulara cargo alguno en su contra. El gobierno realizó grandes esfuerzos para ocultar la matanza, pero aunque los periódicos nada publicaron, la noticia corrió de boca en boca hasta que la nación se estremeció al conocer lo ocurrido. En verdad se trató de un gran derramamiento de sangre. Sin embargo, aún desde el punto de vista de los trabajadores, no fue totalmente en vano ese sacrificio. La tienda de la empresa era tan importante y tan grande fue la protesta en su contra, que Díaz accedió a la petición de los obreros para que se clausurase. De esta manera, donde antes había una sola tienda, ahora hay muchas, y los obreros compran donde quieren. Podría decirse que los huelguistas obtuvieron una pequeña victoria. Sin embargo, las presiones sobre los obreros se han ejercido mucho más duramente que antes. Se han tomado providencias contra la repetición de la huelga. Estas, en un país que se dice República Democrática, son asombrosas. 1. Una fuerza pública de 800 mexicanos, 600 soldados regulares y 200 rurales, acampada en los terrenos de la compañía. 2. Un jefe político investido de facultades propias de un jefe caníbal. El jefe político es Miguel Gómez. Lo trasladaron a Río Blanco desde Córdoba, donde su habilidad para matar había despertado la admiración del hombre que lo designó, el presidente Díaz. Respecto a las facultades de Gómez, no habría nada mejor que citar las palabras de un funcionario de la compañía. Tiene órdenes directas del presidente Díaz para censurar todo lo que leen los obreros y para impedir que caigan en manos de ellos periódicos radicales o literatura liberal. Más aún, tiene orden de matar a cualquiera de quien sospeche malas intenciones. Para eso Gómez tiene carta blanca y nadie le pedirá cuentas. Si ve a un hombre en la calle y le asalta cualquier caprichosa sospecha respecto a él, o no le gusta su manera de vestir o su fisonomía, ya es bastante. Ese hombre desaparece. Recuerdo un trabajador de la sala de tintes que habló con simpatía del liberalismo. Recuerdo también a un devanador que mencionó algo de huelga. Ha habido otros, muchos otros. Han desaparecido repentinamente y no se sabe nada de ellos.
Es claro que los obreros sindicalizados de México son los que obtienen mejores salarios, con gran diferencia respecto de los demás trabajadores del país, debido a la oposición tanto de los patrones como del gobierno, así como a la profunda degradación de la que el mexicano necesita salir antes que pueda recoger los frutos de la organización. El sindicalismo en México está todavía en su infancia. Los principales sindicatos mexicanos que había en 1908, según me lo especificó Félix Vera, presidente de la Gran Liga de Trabajadores Ferrocarrileros, y otros organizadores, eran los siguientes: la Gran Liga de Trabajadores Ferrocarrileros con 10,000 miembros, el Sindicato de Mecánicos con 500, el Sindicato de Caldereros con 800, el Sindicato de Cigarreros con 1,500, el de Carpinteros con 1,500, el de Herreros con 800 y el Sindicato de Obreros del Acero y Fundiciones de Chihuahua con 500. Estos sindicatos están formados exclusivamente por mexicanos. La única rama de la organización norteamericana que se extiende hasta México es la de los obreros ferrocarrileros, que excluye como miembros a los mexicanos. Por eso la Gran Liga es un sindicato puramente mexicano. Han ocurrido varias huelgas de obreros. En 1905 los cigarreros impusieron sus propias condiciones. Poco después el Sindicato de Mecánicos de los Talleres Ferroviarios en Aguascalientes declaró la huelga porque sus agremiados eran desplazados, de modo gradual, por húngaros no sindicalizados con salarios más bajos. Los huelguistas no solo ganaron el punto por el que luchaban, sino que además consiguieron un alza de 5 centavos diarios en sus salarios. Esto alentó en tal forma a los caldereros que demandaron un aumento general de 5 centavos al día y lo consiguieron. Aparte de algunas huelgas cortas de menor importancia aún, tales son las únicas victorias obreras de México. La victoria ha sido la excepción. La regla es la intervención del gobierno, con derramamiento de sangre y cárcel para los huelguistas. La huelga de la Gran Liga de Trabajadores Ferrocarrileros ocurrió en la primavera de 1908. La liga está compuesta principalmente por garroteros que percibían 75 pesos al mes y mecánicos de los talleres que ganaban 50 centavos por hora. A principios de 1908, los jefes de San Luis Potosí comenzaron a discriminar a los obreros sindicalizados tanto en los talleres como en los trenes. El sindicato protestó ante el gerente y este prometió solucionar el problema en un lapso de 2 meses. Al terminarse este plazo, nada se había hecho. Entonces el sindicato fijó al gerente un nuevo término de 24 horas para actuar, pero tampoco hubo nada efectivo. En consecuencia, los 3,000 agremiados de la línea se declararon en huelga. Esta paralizó todo el sistema del Ferrocarril Nacional Mexicano. Durante 6 días el tráfico estuvo suspendido. El reconocimiento del sindicato era casi seguro. La gran empresa parecía vencida, pero los huelguistas no habían contado con el gobierno. Tan pronto como el gerente advirtió que estaba vencido en el campo económico, llamó en su ayuda al poder policíaco de Díaz. El gobernador de San Luis Potosí se comunicó con Vera, dirigente de la Gran Liga, y le informó que si los obreros no retomaban el trabajo inmediatamente, serían detenidos y encarcelados por conspirar contra el gobierno. Mostró un telegrama del presidente Díaz que en términos significativos le recordó a Vera la matanza de Río Blanco, ocurrida apenas un año antes. Vera se trasladó a la capital, donde se entrevistó con el vicepresidente Corral. Este confirmó las amenazas del gobernador de San Luis Potosí y Vera aseguró que los huelguistas mantenían perfecto orden. Rogó que fueran tratados con justicia. Todo fue inútil. Vera sabía que las amenazas del gobierno iban en serio. Después de una conferencia con la junta directiva del sindicato, la huelga fue levantada y los ferrocarrileros volvieron al trabajo. Es evidente que este resultado desmoralizó al sindicato. Los huelguistas fueron aceptados de nuevo en sus trabajos como se había convenido, pero fueron despedidos uno tras otro en el momento oportuno. La cantidad de afiliados a la liga disminuyó.
Vera renunció a la presidencia, pero no se aceptó su renuncia y permaneció como jefe nominal del organismo, pero nada podía hacer. El 3 de agosto de 1909, Vera fue detenido en Guadalajara y llevado a la capital. No compareció ante juez alguno ni se presentó contra él denuncia formal. Tan solo se le dijo que el gobierno federal había dispuesto que pasara 2 años en la cárcel, para cubrir una sentencia que 4 años antes se le había impuesto por sus actividades sindicales, pero de la cual había sido indultado después de 1 año y 7 meses. A pesar de ser inválido, Vera era un hombre valiente y honrado, y un ferviente organizador obrero. Las huelgas en México han sido casi siempre consecuencia de la espontánea negativa de los obreros a continuar su vida miserable, más que fruto de un trabajo de organización o del llamado de los dirigentes. Tal fue la huelga de Tizapán, que de manera casual visité cuando los huelguistas morían de hambre. Llevaba 1 mes y afectaba a 600 operarios de una fábrica textil situada a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. Sin embargo, ni un solo periódico de la capital mencionó el hecho de que esa huelga existiera. Excepto en Valle Nacional, nunca había visto tanta gente, hombres, mujeres y niños, como en Tizapán, con las señales del hambre en sus caras. Esta gente había trabajado 11 horas diarias por salarios que variaban de 1 a 6 pesos por semana. Sin duda hubieran continuado en esas condiciones si tales salarios se les pagaran realmente, pero los patrones siempre ideaban nuevos métodos para robarles lo poco a que tenían derecho. Las pequeñas manchas que aparecían en la tela eran causa de descuento. Además, cada uno de los trabajadores estaban obligados a cooperar con 3 centavos a la semana para pagar la comida de los perros que pertenecían a la fábrica. Esto fue la gota que derramó el vaso. Los trabajadores se negaron a aceptar salarios con descuento, se cerró la fábrica y empezó el periodo de hambre. Cuando visité Tizapán, más o menos el 75% de los hombres se habían marchado a otras partes en busca de trabajo. Quedaban allí algunos hombres y muchas mujeres y niños hambrientos. El comité de huelga había suplicado al gobierno federal que pusiera remedio a sus problemas, pero sin éxito. Habían pedido al presidente Díaz que reservase para ellos algunas extensiones de tierra de los millones de hectáreas que constantemente eran cedidas a extranjeros, pero no recibieron de él ninguna respuesta. Cuando les pregunté si tenían esperanzas de ganar la huelga, me dijeron que no, aunque ello no les importaba. Preferían morir al aire libre que volver al trato miserable establecido en la fábrica. La huelga de Tizapán se perdió. La empresa reabrió la fábrica sin dificultad, tan pronto estuvo en condiciones de hacerlo, puesto que, como dicen los prospectos de las compañías del país, en México hay mano de obra abundante y muy barata. Cananea es una ciudad productora de cobre situada en Sonora, algunos kilómetros al sur de la frontera con Arizona. La fundó W. C. Greene, quien obtuvo del gobierno de México, sin ningún costo, varios millones de hectáreas a lo largo de la frontera. Greene fue tan afortunado en cultivar íntimas relaciones amistosas con Ramón Corral y otros altos funcionarios mexicanos que las autoridades municipales establecidas en su propiedad estaban enteramente bajo su dominio. El cónsul norteamericano en Cananea, Galbraith, era también empleado de Greene. En las minas de cobre de Cananea estaban empleados 6,000 mineros mexicanos y unos 600 norteamericanos. Greene pagaba a los primeros exactamente la mitad que a los segundos, no porque desempeñaran la mitad del trabajo, sino porque podía conseguirlos por ese precio. Los mexicanos, desde luego, no estaban conformes y organizaron un sindicato con el propósito de obtener de Greene mejores condiciones de trabajo. El 31 de mayo de 1906, los trabajadores del turno de la noche suspendieron las labores. Los huelguistas recorrieron las propiedades de la empresa e hicieron salir a todos los hombres que trabajaban en los distintos departamentos. En todos estos obtuvieron buen éxito,
Pero las dificultades empezaron en el último lugar que visitaron, el aserradero de la empresa, donde la manifestación llegó en la madrugada. Allí el gerente Metcalf bañó con una manguera a los obreros de la primera fila. Los huelguistas contestaron con piedras. Metcalf y su hermano salieron con rifles. Cayeron algunos huelguistas y en la batalla que siguió murieron los hermanos Metcalf. Durante la manifestación, el jefe del escuadrón de detectives de Greene, Rowan, repartió rifles y municiones entre los jefes de departamento y tan pronto como empezó la lucha, la policía de la empresa recorrió el pueblo en automóviles disparando a derecha e izquierda. Los mineros, desarmados, se dispersaron, pero se disparó sobre ellos cuando corrían. Uno de los dirigentes acudió al jefe de la policía en demanda de armas para que los mineros pudieran protegerse, pero fue bárbaramente golpeado por este. Durante las primeras horas que siguieron a los disturbios, fueron encarcelados algunos hombres de Greene. Sin embargo, pronto los pusieron en libertad, mientras que cientos de mineros quedaron presos. Convencidos de que no se les haría justicia, el grueso de los huelguistas se concentró en un lugar dentro de las propiedades de la compañía y desde allí, atrincherados, desafiaron a la policía de Greene. Desde la oficina telegráfica de Greene, se enviaron informes en el sentido de que los mexicanos habían comenzado una guerra de castas y estaban asesinando a los norteamericanos de Cananea, incluso a las mujeres y los niños. El cónsul Galbraith hizo llegar a Washington descripciones tan exaltadas que despertaron la alarma del Departamento de Guerra. Tales noticias fueron tan falsas que Galbraith fue destituido tan pronto como se conocieron los hechos reales. El agente de la Secretaría de Fomento de México, por otra parte, informó de los hechos tal como estos fueron, pero por influencias de la empresa fue despedido inmediatamente de su cargo. Mientras las falsas noticias de Greene, despachadas desde Cananea, causaban sensación en Estados Unidos, los policías privados de la empresa cazaban a los mexicanos en las calles. Se advirtió a los norteamericanos que permanecieran en sus casas para que los asesinos pudieran disparar sobre cualquiera. La lista de los muertos por hombres de Greene, publicada en esa época, ofreció un total de 27, entre los cuales hubo varios que no eran mineros. Mediante su falsa presentación de los hechos, Greene pudo lograr una fuerza de 300 norteamericanos. El gobernador Izábal, de Sonora, recibió a este grupo de hombres en Naco y los condujo a través de la frontera. El jefe mexicano de la aduana se opuso a la intervención de esa gente y juró que los invasores solo pasarían por encima de su cadáver. Con su rifle este hombre se enfrentó al gobernador y se negó a ceder, hasta que Izábal le mostró una orden firmada por el general Díaz que autorizaba la invasión. Así fue como el 2 de junio de 1906, 300 ciudadanos norteamericanos, algunos de ellos empleados del gobierno, violaron las leyes de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de ellos, ni siquiera Greene, el hombre que conocía la situación y era el único culpable, fue procesado. Además, el capitán de guardia Reining, quien aceptó el nombramiento del gobernador Izábal para mandar esta fuerza de norteamericanos, en vez de ser depuesto, fue ascendido más tarde. Apenas se puede acusar a los subordinados que componían aquel grupo de 300 hombres, puesto que Greene los engañó por completo. Creyeron que invadían México para salvar mujeres y niños norteamericanos, pero al llegar a Cananea descubrieron que habían sido burlados y regresaron de inmediato sin haber tomado parte en la matanza de los primeros días. Pero sucedió lo contrario con los soldados y rurales mexicanos que llegaron a Cananea esa misma noche. En total eran un batallón de caballería al mando del coronel Barrón, 1000 de infantería, unos 200 rurales y el cuerpo de policía privada de Greene, además de un batallón de la Acordada. Todos ellos participaron en la matanza. A los mineros aprehendidos los colgaron. Otros fueron llevados al cementerio, donde los obligaron a cavar sus fosas para después fusilarlos. Condujeron a centenares hacia Hermosillo, donde fueron consignados al ejército, y algunos más fueron enviados a la colonia penal de las Islas Marías.
Cuando las fuerzas de Torres llegaron a Cananea, los huelguistas que se habían atrincherado en los montes se rindieron sin resistencia. Sin embargo, antes se efectuó un parlamento en el que los dirigentes obtuvieron seguridades de que no se dispararía sobre los obreros. Los miembros del comité ejecutivo del sindicato fueron sentenciados a pasar 4 años en la cárcel. Entre los arrestados bajo órdenes de ser fusilados se encontró L. Gutiérrez de Lara, quien no había cometido otro crimen que el de hablar en un mitin de los mineros. La orden para su fusilamiento y el de los otros fue expedida directamente desde la capital, por recomendación del gobernador Izábal. De Lara tenía amigos influyentes y estos se enteraron del caso gracias a la actitud amistosa del operador de telégrafo en Cananea y pudieron conseguir a tiempo la suspensión de la sentencia. El evento terminó en que los huelguistas, completamente desintegrados, no fueron capaces de reagrupar sus fuerzas. Se rompió la huelga y los mineros supervivientes volvieron al trabajo. Greene se negó a acceder a la petición obrera del aumento de salarios basado en una buena excusa. El presidente Díaz me ha ordenado que no aumente los salarios y no me atrevo a desobedecerlo. Críticas y comprobaciones. Los primeros 5 capítulos de este trabajo se publicaron en serie en The American Magazine en el otoño de 1909, despertando una ola de comentarios, lo mismo en Estados Unidos que en México. Llegó una lluvia de cartas tanto a la revista citada como a mí, en muchas de las cuales se dijo que los firmantes habían presenciado situaciones similares a las descritas por mí. Por otra parte, en muchas se declaró con franqueza que yo era un mentiroso y un calumniador, afirmando en diversas formas que en México no existía nada semejante a la esclavitud o al peonaje, y que, si acaso existía, de todos modos era la única forma práctica de civilizar a México. Que los trabajadores de ese país eran los más felices y afortunados en toda la tierra, que el presidente Díaz era el gobernante más benigno de la época, y así sucesivamente. En verdad, lo más notable de esta discusión fue la forma precipitada en que ciertas revistas, periódicos, editores y personas particulares de Estados Unidos acudieron en defensa del presidente Díaz. Es evidente que estos individuos actuaron sobre la base de que la acusación de que hay esclavitud en los dominios de Díaz era una deshonra para el régimen de este, como lo es, en efecto. De aquí que procedieran a denunciarme en los términos más violentos, por una parte, y a soltar una corriente de adulación literaria sobre el presidente Díaz, por la otra. Tengo centenares de cartas que corroboran repetidas veces los detalles esenciales de mi relato sobre la esclavitud mexicana. Cartas que no fueron solicitadas, que quienes las escribieron no fueron pagados por nadie y que en muchos casos ponían en peligro sus propios intereses. Existen también testimonios publicados de otros escritores, investigadores reconocidos que han comprobado mi relato con más o menos detalles. Por ejemplo, la narración de la esclavitud en las plantaciones de hule, propiedad de norteamericanos, escrita por Herman Whitaker e impresa en The American Magazine en febrero de 1910. Los relatos sobre la esclavitud en Yucatán por los escritores ingleses Arnold y Frost en el libro Un Egipto Americano. Entre mis testigos están varios norteamericanos, dueños de haciendas que corrieron a la imprenta a defender el sistema de su amigo Díaz. Sus explicaciones solo han ayudado a corroborar lo dicho por mí. El señor Edward H. Thompson fue cónsul norteamericano en Yucatán durante muchos años. Él posee una hacienda en Equenera. El señor Thompson dio a conocer una larga declaración que apareció en muchos periódicos. Empezó por denunciar mi artículo como injurioso y falso, agregando: la llamada esclavitud se convierte en un simple arreglo contractual entre ambas partes. El indígena necesita el dinero mientras que el patrón necesita el trabajo. Al peón endeudado se le mantiene más o menos de acuerdo con el contrato verbal e implícito, según el personal entendimiento del patrón o de su representante. No trato de defender el sistema de trabajo por deudas,
Es malo en teoría y peor en la práctica. El señor C. V. Cooper, negociante en bienes raíces, escribió en el Portland Oregonian que mis artículos estaban muy exagerados. Pero admitió algunas cosas. Dijo: la ley mexicana sobre peonaje estipula que si un sirviente está endeudado con su patrón, tiene que permanecer con él y pagar la deuda con su trabajo. No hay nada obligatorio en el servicio que presta. Si no le gusta lo que le rodea o el trato que recibe, está en perfecta libertad de pagar su deuda y abandonar la hacienda. Si un hombre se escapa, podemos hacer que lo regresen. Los gastos de su captura los paga la hacienda y se agregan a la cuenta del peón. El señor Guillermo Hall, otro norteamericano interesado en propiedades mexicanas, considera mis artículos como una gran injusticia, puesto que como el pobre mexicano no sabe de libertad, éste debe encontrarse perfectamente bien como esclavo. Él escribió: a lo largo de la frontera el llamado peón no tiene el concepto de la libertad que nosotros disfrutamos en Norteamérica. No sabe en absoluto lo que significa. Allí los propietarios se ven obligados por la fuerza de las circunstancias a mantener por ahora cierta clase de feudalismo sobre el peón. Desde luego ninguno de los defensores de México admite todas mis afirmaciones, y es natural que traten de disminuir los horrores del sistema esclavista. De otro modo no podrían defenderlo. Pero puede verse que uno admite una cosa y otro otra, hasta que confiesan que es verdad toda la historia. Entre los publicistas norteamericanos que salieron en defensa de Díaz se halló William Randolph Hearst. El señor Hearst envió a México a un escritor, Othman Stevens, a recoger material para probar que ese país no es bárbaro. Stevens trató de realizar valientemente la misión que se le había confiado, pero al juzgar el sistema de esclavitud por contrato, tuvo que admitir la mayoría de mis apreciaciones esenciales y solo pudo sustentar la defensa con el pretexto de que la esclavitud era una necesidad del capitalismo. En la Ciudad de México hay dos diarios impresos en inglés, el Herald y el Record. Ambos son fervientes defensores del gobierno mexicano actual. El Herald especialmente ha denunciado mis artículos en muchas ocasiones. No obstante, en el curso de la publicación diaria de noticias o en la misma campaña de defensa, se han publicado escritos que han confirmado mis cargos de manera convincente. El 23 de octubre de 1909, el Record se atrevió a publicar un artículo del doctor Luis Lara Pardo, uno de los más conocidos escritores mexicanos, en el que admitió que mis denuncias eran ciertas. El gerente general del Herald, Paul Hudson, fue entrevistado en Nueva York, donde expresó que mis exposiciones no admiten negación categórica. Y en el periódico del 9 de mayo de 1910, J. Torrey Conner, al escribir un elogio del general Díaz, dijo, no obstante: se sabe sin duda que existe esclavitud en México, y así se entiende generalmente. En febrero de 1909, en una nota sobre la política en el estado de Morelos, el Herald admitió que algunos peones endeudados habían sido muertos por sus amos. Tal confirmación, proveniente de un subsidiario del propio sistema, sería más bien embarazosa para aquellos individuos que han sido tan celosos en anunciar públicamente que la imagen que di de la esclavitud mexicana era pura invención. Puede verse que mi exposición de la esclavitud mexicana no fue la primera que circuló en letras de molde. Tan solo fue la primera que circuló con amplitud, y ha sido mucho más detallada que cualquiera de las anteriores. Presento enseguida una noticia tomada del Mexican Herald, que describe mejor que yo lo hice uno de los métodos enganchadores para que caiga el pez en la red. El periódico publica la noticia como si se tratara de un acontecimiento inusitado, pero es común.
La única diferencia en este caso consiste en que se rescató a la víctima y el agente enganchador fue encarcelado durante 1 o 2 días, dada la casualidad de que la víctima había sido empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El caso fue el siguiente. En la tarde del miércoles, el joven Benito Juárez estaba sentado en una de las bancas de la Alameda cuando se le acercó Felipe Hernández, enganchador, y en forma amable le preguntó si deseaba un trabajo. El hombre le explicó que se trataba de un trabajo en una fábrica de alcohol cerca de la ciudad. El muchacho estuvo conforme y fue invitado a acompañar a su nuevo amigo a la calle de la Violeta, donde se arreglarían los detalles de su empleo. En el camino se detuvieron en una tienda de ropa barata, donde Hernández compró un sombrero de palma, una blusa, un par de sandalias y otro de pantalones. Al llegar a la casa de la calle de la Violeta, el joven Juárez recibió órdenes de ponerse las prendas de peón y dejar su propio traje de buen género. En la casa había otros 3 o 4 hombres en la misma situación que él, quienes le hicieron saber que ahora era un trabajador por contrato destinado a una plantación. Hasta hace poco tiempo, Benito había estado trabajando como mozo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue a su ex jefe que recurrió Ángela Ramos, madre del muchacho, cuando supo que su hijo había sido capturado por su enganchador. Ignacio Arellano, el ex jefe de Benito, consiguió las direcciones de 3 establecimientos llamados casas de enganchadores. En cada una de ellas se les negó la entrada. Puesto que sus esfuerzos eran inútiles, llevaron el asunto a la comisaría, donde explicaron el caso al subcomisario, quien destacó a un oficial y a 2 policías secretos para que fueran a esos lugares y efectuaran un registro cuidadoso. No encontraron especial resistencia para entrar en las 2 primeras casas. Sin embargo, en la calle de la Violeta, el portero se negó a admitir a los funcionarios y solo obedeció cuando se amenazó con arrestar a todas las personas que hubiera en la casa, en la que encontraron al joven Juárez, al cual llevaron a la comisaría para tomarle declaración. Tan pronto como se levantó el acta, se ordenó la detención de Hernández y una vez que fue identificado por el muchacho, se puso a éste en libertad. Es necesario preguntar de nuevo, ¿quién ha distorsionado la verdad? ¿Yo o los otros? ¿Hay esclavitud en México? ¿Se compran y se venden los hombres como si fueran mulas? ¿Se les deja morir de hambre? ¿Se les azota y se les mata? Con toda seguridad que estas preguntas han sido contestadas a entera satisfacción de cualquier lector honrado. Pero todavía no he respondido a esta otra pregunta. ¿Por qué hay tantos norteamericanos tan interesados en desfigurar la verdad acerca de México? El contubernio de Díaz con la prensa norteamericana. Si existe alguna combinación de intereses en los Estados Unidos que ejerza una influencia tan poderosa como la del presidente Díaz sobre la prensa norteamericana, me gustaría saber su nombre. Ninguna publicación mexicana se atreve a criticar de modo directo al presidente Díaz. Por otra parte, también existe una extraña, misteriosa resistencia entre los poderosos periodistas norteamericanos para publicar cualquier cosa que perjudique al gobernante mexicano, y en cambio manifiestan un notable deseo de publicar lo que halague a ese dictador. Hasta ahora no conozco un solo libro publicado y distribuido con regularidad en Estados Unidos que censure seriamente al presidente Díaz de modo personal o a su gobierno, pero podría mencionar por lo menos 10 que lo ensalzan de la manera más extravagante. Tomemos por ejemplo The American Magazine. Esta revista comenzó a criticar y proyectó seguir sus críticas. En varias ocasiones prometió a sus lectores que trataría de la situación política mexicana. Dio a entender que presentaría a Díaz bajo una nueva luz.
¿Qué sucedió, pues? The American Magazine ha comprobado lo que sostengo. Lo ha hecho de modo más convincente que cualquier otro ejemplo que yo pudiera citar. De pronto mis artículos dejaron de aparecer. La investigación política se detuvo. En cambio se publicaron otros artículos más suaves, buenos para comprobar la existencia de la esclavitud en México. Pero cada uno de ellos insinuó que el presidente Díaz no era personalmente culpable de las bárbaras condiciones que se habían sacado a la luz. Anotemos algunas de las cabriolas periodísticas que hacen otros importantes publicistas. Por ejemplo, W. R. Hearst, propietario de The Cosmopolitan Magazine y de muchos diarios en diversas partes de los Estados Unidos. No hay necesidad de ahondar aquí respecto a las democráticas y humanitarias ocupaciones del señor Hearst. Todo el mundo sabe que él aboga por la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el sufragio universal, la reglamentación de empresas abusivas, la protección al trabajo. Pero los lectores de sus publicaciones acaban de saber que por lo que respecta a México, él está en favor del despotismo, de una prensa sometida, de que no haya sufragio, de que las empresas se manejen a su gusto y de la esclavitud. El señor Hearst acudió en defensa de Díaz con tal precipitación que no tuvo tiempo para conseguir reporteros familiarizados con los hechos fundamentales del asunto. Tampoco les dio tiempo para comparar notas y evitar contradicciones, ni oportunidad a sus editores para comprobar las más corrientes afirmaciones. Uno de los aspectos visibles de la campaña consistió en que al presentar los caballeros de la defensa, el director del Cosmopolitan moralizaba sobre el caso de permitir a escritores legos e impreparados, refiriéndose a mí, que trataran asuntos importantes, y mencionaba una lista de escritores que merecían absoluta confianza, entre los cuales estaba Alfred Henry Lewis, un reportero controlado por Hearst. El señor Lewis, con modestia, hace notar en su artículo: personalmente sé tanto de México y de los mexicanos como cualquiera. Pero la tesis fundamental de su historia era que mis escritos estaban inspirados por la Standard Oil, la cual quería vengarse de Díaz por haber sido expulsada de México. Es un poco difícil de entender cómo Lewis no se enteró de que, en el mismo momento en el que escribía su artículo, la Standard Oil estaba a punto de forzar a su único competidor a venderle su empresa en condiciones desventajosas. Tampoco se sabe cómo pudo haber ignorado que la Standard Oil posee terrenos petrolíferos que valen millones de dólares y que es la empresa que tiene en sus manos la mayor parte del mercado de distribución y venta de petróleo al menudeo en México. Ni se sabe, además, cómo pudo ignorar el hecho de que el director de la Standard Oil mexicana es consejero de los Ferrocarriles Nacionales de México y que es íntimo aliado del presidente Díaz. Personalmente, el señor Lewis sabe tanto de México y de los mexicanos como cualquiera. ¿Cualquiera qué? He aquí uno más de los garrafales disparates del señor Lewis. Búsquese donde se quiera. En cada rincón de México no se encontrará ningún monopolio azucarero que engañe al gobierno con balanzas alteradas, ningún monopolio carbonero que robe el combustible de la chimenea del pobre, ningún monopolio de la lana o del algodón que le robe las ropas que lleva puestas, ni monopolio de la carne que le regatee este alimento en su casa, ni monopolio de las pieles que le obligue a andar descalzo. Los monopolios no existen en México. Esto prueba que el señor Lewis no conoce el principio básico de las finanzas y la vida comercial de México. No solo el mismo grupo financiero que monopoliza las grandes industrias de Estados Unidos monopoliza esas mismas industrias en México, sino que cada estado y cada localidad tiene monopolios menores que controlan, según su especialidad, los artículos de primera necesidad de manera mucho más completa que en Estados Unidos. Otro reportero contratado por Hearst, Othman Stevens, se trasladó a México para preparar algo en defensa de Díaz y no se tomó la molestia de ofrecer un liberal muestrario de hechos. Los agentes de Díaz se encargaron de él y escribió lo que le dijeron que escribiera.
Hasta fue burlado con el cuento del esclavo de Yucatán que logró meter a su amo en la cárcel. La historia consiste en que uno de los reyes del Enequén azotó a uno de sus trabajadores. Este apeló al juez de paz, quien detuvo y multó a aquel. El verdadero incidente es así. El esclavo se escapó y fue capturado por un hacendado distinto de su amo, el cual intentó quedarse con él. Durante el trabajo, el esclavo fue gravemente apaleado y en estas condiciones lo encontró su verdadero dueño, quien, en nombre del esclavo, consiguió la detención del plagiario. Así se forjó el cuento que se dio a conocer al mundo respecto a la igualdad ante la ley del amo y del esclavo. Solo conozco un libro que censure el sistema de Díaz y que haya sido publicado por un editor norteamericano solvente. Pero las críticas que contiene se hallan de tal manera veladas y tan envueltas en lisonjas que los críticos norteamericanos lo tomaron por uno más del género adulatorio. Escribí el libro en esa forma, dijo el autor, con la esperanza de que se permitiera su circulación en México. Pero los funcionarios del gobierno mexicano fueron más perspicaces que los censores norteamericanos de libros y no permitieron que el de ese autor circulara. No solo esto, sino que misteriosamente desapareció de las librerías en Estados Unidos y al poco tiempo no se le podía encontrar. El libro se titula Porfirio Díaz. Fue escrito por Rafael de Zayas Enríquez y publicado en 1908. Carlo de Fornaro, periodista mexicano, también escribió un libro, Díaz, zar de México, y lo mandó imprimir a sus propias expensas porque no pudo encontrar editor. Le fue negada la circulación en México y de inmediato se inició contra él un juicio por difamación ante los tribunales de Nueva York. El director del principal periódico de Díaz, junto con Joaquín Casasus, el abogado más prominente de México, se trasladaron a Nueva York para iniciar ese proceso. De Fornaro, sin medios para traer testigos desde México que apoyasen los cargos que aparecieron en su libro, resultó convicto y se le envió a prisión por 1 año. Otro caso fue la supresión de Yucatán, el Egipto americano, escrito por Tabor y Frost, ingleses. Después de haber sido impreso en Inglaterra, este libro se puso a la venta en Estados Unidos por una de las casas editoras más grandes y respetables. La edición se hizo a todo costo. De acuerdo con el curso normal del negocio editorial, habría sido posible adquirir ese libro años después de haber sido impreso. Pero dentro de los 6 meses siguientes, al contestar a un probable comprador, los editores aseguraron que el libro estaba agotado y que no había ningún ejemplar disponible. La carta obra en mi poder. El libro se refería casi por entero a las viejas ruinas de Yucatán, pero en unas 20 páginas exponía la esclavitud en las haciendas enequeneras y por eso tenía que desaparecer. ¿Por qué los ciudadanos de Estados Unidos, respetuosos de los principios que defendieron sus ancestros del 76, que dicen reverenciar a Abraham Lincoln más que nada por su proclama de emancipación, que se estremecen al pensar en la forma engañosa de contratación de braceros del Congo, en los horrores de la Siberia rusa, en el sistema político del zar Nicolás? ¿Por qué tales ciudadanos disculpan y defienden una esclavitud más cruel, una peor opresión política y un más completo y terrible despotismo en México? A esta pregunta solo hay una respuesta concebible: por el deseo de obtener sórdidas utilidades y porque decidieron dejar a un lado los principios de decencia y humanidad, que en el consenso universal se admiten como los mejores para el progreso del mundo. No quiero decir con esto que todos los norteamericanos que han expresado su admiración por el general Díaz hayan sido directamente sobornados con dinero. De ninguna manera. Sin duda han sido comprados algunos editores y escritores en esa forma, pero la gran mayoría de los activos aduladores de Díaz se ha movilizado solo por razones de negocios, lo cual muchas personas considerarán como algo diferente al cohecho.
En cuanto a la gran masa de norteamericanos que piensan bien y a veces hablan bien de Díaz, a diferencia de los que he llamado aduladores activos, simplemente han sido embaucados y engañados por la enorme campaña de prensa que los otros han mantenido durante muchos años. Algunos hacendados norteamericanos, como los que he citado en calidad de defensores del sistema esclavista de Díaz, quizás solo estuvieron impulsados por el deseo de impedir que mis revelaciones perjudicaran al país o perjudicaran los negocios, es decir, sus negocios. En realidad me sorprendió mucho que tantos norteamericanos residentes en México salieran en apoyo de mis afirmaciones, puesto que casi todos ellos tienen tierras que han obtenido a muy bajo precio o por nada y desean vender con utilidad, acciones, por ejemplo, de alguna plantación hulera. Lo mismo que los corredores norteamericanos de bienes raíces en general alaban su ciudad. Niegan las denuncias de corrupción política porque dañan el negocio. Así el norteamericano en México, sabiendo que las acusaciones de esclavitud y de inestabilidad política asustarían a los inversionistas, rara vez vacilan en afirmar que las condiciones políticas e industriales del país son ideales. Cuanto mayores sean las propiedades que un hombre posea en México, tanto menos probable será que diga la verdad acerca del país. Respecto a los editores norteamericanos, las razones de negocios suelen encontrarse ya sea en el interés del editor en alguna propiedad o concesión en México, o en sus relaciones mercantiles con algunas otras personas que tienen esas propiedades. Por uno u otro de estos caminos se llega, sin duda, a casi todos los grandes editores de libros, revistas y periódicos de Estados Unidos. Resido en Los Ángeles, California, donde hay 5 periódicos diarios. Cuando ocurrieron las arbitrarias persecuciones de 1907 contra Flores Magón, Villarreal, Rivera, Saravia, de Lara y otros mexicanos adversarios políticos de Díaz, se advirtió con claridad que se había puesto el bozal a todos esos periódicos. Esto fue confirmado por el gerente de uno de ellos, quien en confianza me dijo: los periódicos de esta ciudad podrían sacar de la cárcel a esos hombres en 24 horas, si se lo propusieran, pero no se lo proponen porque los propietarios de los 5 están interesados en concesiones en México. Ya ve usted que ese es el obstáculo. No nos atrevemos a decir una palabra porque si la decimos, Díaz se vengaría de nosotros. De esos dueños de publicaciones, 2 eran el señor Hearst y Harrison Gray Otis, este último propietario del conocido Los Angeles Times. Cualquiera de ellos posee más de 250,000 hectáreas de tierra mexicana, obtenidas del gobierno por nada o casi nada. Además de poseer una magnífica hacienda ganadera, Hearst es dueño de vastos terrenos petrolíferos. Respecto al gran valor de la hacienda ganadera de Hearst, The Mexican Herald publicó un artículo que, entre otras cosas, decía lo siguiente: maravillosa propiedad la que posee Hearst en Chihuahua, un pequeño imperio, más de 1,000,000 de hectáreas.